Como es costumbre, justamente en el comienzo de cada repaso de la lección, en el comienzo de cada programa, siempre presentamos a quienes nos acompañan y bueno, es un privilegio nuevamente presentar a alguien que conocemos, que es muy conocido aquí y bueno, al doctor Ariel Gómez, médico clínico del Sanatorio Adventista del Plata. Ariel, muchísimas gracias por poder compartir entre nosotros y bueno, esperamos que esto sea enriquecedor para ambos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, bueno, el deseo es que pueda ser enriquecedor para nosotros que estamos aquí, para todos los que nos van a estar escuchando a través de los distintos medios por los cuales se difunde este programa. Ariel, ¿qué es lo que, digamos así, te vino en la mente cuando aparece, no sé si esa frase, en espíritu y en verdad, te llega mucho o la lección también, pero la frase en espíritu y verdad, por lo menos digo, es una frase muy trillada, ¿no? Sí, cuando vos hacías la introducción en el bloque anterior, seguramente la frase que eligieron los autores del folleto y la frase que elegías vos para introducir la lección es muy fuerte, creo que es el tema central de la lección. Además está en medio del diálogo de Jesús con la mujer samaritana, que lo particular es uno de los diálogos allí de los evangelios que me despierta curiosidad, admiración, es para mí uno de los puntos muy importantes de los diálogos de Jesús personales, que hay varios, y este es muy interesante, muy enriquecedor. Y bueno, esa frase que ya vamos a analizar, sí. Seguramente que es todo un desafío, no solamente en la teología, sino en lo personal, ¿no? Adorar en espíritu y en verdad, creo que es el gran desafío que tenemos cada uno de nosotros. Muchas veces la usamos porque frente a las tendencias, cierto que se quieren por ahí imponer o que queremos sostener ambas, ¿no? De repente allí aparece la necesidad de ese equilibrio, ¿no? En espíritu y en verdad. Seguro que no es un equilibrio sencillo, es un equilibrio que lo da el Espíritu Santo. Y seguro que como tantas otras cosas hemos hecho de tal vez algunas expresiones de algunos versículos un tema de controversia más que no sé, de espiritualidad o estímulo espiritual, ¿no? Allí el autor coloca, cierto, como versículo para memorizar, como versículo de introducción, San Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Y me gusta, Ariel, en el sentido es que el autor hace allí digamos, un paralelismo o una relación en cuanto en espíritu y en verdad, y él introduce con la palabra, ¿cierto?, la necesidad de un llamamiento de proclamar el Evangelio eterno, ¿no? Es decir, el autor le introduce justamente la lección de esta semana con el tema el Evangelio eterno. La importancia entonces de la adoración y el Evangelio eterno estando allí, ¿cierto?, presente. Lo entiendo, o por lo menos lo aplico para mi vida. El sentido es que ese Evangelio o esa postura o esa actitud o esa adoración es eterna, es decir, no cambia. Es decir, no es que, si bueno, ahora unos tienen adoración contemporánea, otros tienen adoración un poquitito más antigua, otros tienen una adoración, es decir, aquí se presenta el Evangelio es eterno, no cambia a través de los siglos, sigue siendo el mismo. Y esa adoración es paralela al Evangelio. Sí. No es que es subjetiva o más objetiva, no sé si me hago claro. Y a su vez el siguiente versículo que el autor coloca allí es el de Pablo cuando dice que el Evangelio, ¿no?, de la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Entonces, qué difícil es el equilibrio cuando no lo hacemos de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Porque absolutamente ese Evangelio eterno que, como vos decís, no cambia, que debiera en muchos sentidos mantenerse a lo largo de los siglos, porque es la respuesta que la adoración el hombre le da cuando siente la manera en que Dios lo salva, la manera en que Dios lo busca. A su vez va cambiando y presenta distintas formas a lo largo de la historia, de tal manera que incluso aquellos que no están imbuidos del Espíritu Santo lo consideran locura. Entonces es difícil de racionalizar, es difícil de tal vez de dogmatizar de una forma tan cerrada,
Y bueno, a eso nos desafía la lección de esta semana, a buscar ese equilibrio, ¿no? Ahora, el hecho es que a lo largo de la eternidad los principios tan inamovibles, claro, el tema es encontrarlo, y eso es lo que queremos. Lo que cambiamos, ¿no?, somos nosotros, lo que cambia es lo que nos rodea, y bueno, todo el desafío de la adoración en este tiempo que, bueno, a veces tantos dolores de cabeza nos genera, pero que bueno, ojalá esos dolores de cabeza fueran para impulsarnos a buscar nuevas áreas o nuevas formas de adoración que sean simplemente cuestiones externas adaptadas a los tiempos que pasan, pero con la misma esencia, con el mismo espíritu, con la misma llama que nos moviliza. Amén. Que si eso fuera así, no tendríamos que permaneció y perduró muchos durante problemas. Siempre. Exacto. Y bueno, me gusta, el autor allí el día domingo, si ustedes nos acompañan, dice el título El canto de alabanza y de adoración de María, y aparece, ¿cierto?, una María, Madre de Jesús, haciendo un canto, y bien mencionaste en cuanto a la adoración es respuesta, ¿no? Es decir, quizás podemos entender un poquitito, María se entera que está embarazada, justamente fruto del don del Espíritu Santo, y allí entonces coloca, ¿cierto?, va a visitar a su prima, Elizabeth, y entonces Elizabeth también estaba embarazada, ¿no? Y allí ambas dialogan, y entonces en ese encuentro María expresa su alegría en un canto. La verdad, motivada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, ella escribe un canto, y entonces en ese canto, qué lindo, porque tenemos algunos principios del Evangelio eterno. Y sí, entonces aparece allí, si ustedes nos acompañan, si ustedes nos quieren acompañar, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 46 al verso 55, aparece justamente el canto de María, justamente reconociendo la figura de Dios y justamente agradeciendo por muchas cosas, ¿no? En medio de una situación muy compleja para María, ¿no? Para Porque María. Ahora nosotros lo leemos la historia, es fácil. A veces nos detenemos, tal vez un poquito en el contexto de lo que significaba para María estar embarazada, de esa forma que de alguna forma o de alguna manera era realmente lo que decíamos antes, ¿no? Locura, ¿no? Sí. Se podía entender. De hecho, hasta ahora hay grandes discusiones en cuanto a eso. Personas que aceptan el relato bíblico tal cual el relato bíblico lo dice, personas que tratan de racionalizarlo, pero lo cierto es que para María, si nosotros tomamos lo que la Biblia dice, este canto tiene que haber reflejado grandes sentimientos encontrados en ella. Todavía, por lo que la Biblia expresa y por lo que nosotros podemos conocer y en algunos aspectos llegar a intuir, María no tenía claro toda la historia. No, pero que fue inspirado. Seguro. Porque y que fue la motivación de sus sentimientos, está claro allí en lo que ella expresa. Me gusta el verso 48, si ustedes nos acompañan. El verso 48 coloca a María como criatura y a Dios creador, y allí coloca a María siendo igual a nosotros, ¿cierto? En el sentido dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Es decir, ser humano como todos, dice, y entonces agrega allí, dice, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bien mencionaste, es decir, ella soltera, quedando embarazada, podía estar estando digamos así, en los labios de todos. Hasta el mismo José dudó, gracias al Espíritu Santo él entendió, pero entonces aparece allí, ella no podía en ese momento tener una percepción de lo que ella estaba experimentando. Ella lo que vuelca es lo que ella sentía, porque en los versículos anteriores, en el 38, cuando termina de hablar con el ángel, las expresiones que usa son muy similares. Aquí la sierva del Señor. Entonces, esta es una forma de vida para María. No era que de repente se descuelga con algo que para ella era componer un himno que no tenía nada que ver. No, era su propia persona que estaba expresando lo que tenía a manera de himno, de oración. Sí tenía claro que iba a ser madre del Mesías, porque entonces ahí menciona, dice, de ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Exacto. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. El hecho es que aprendemos en este canto, aprendemos justamente lo que María expresa, es la manifestación del poder de Dios en su vida,
y no solamente ella lo expresa en su vida, sino termina el canto, ¿no? Verso 54, verso 55, Dios obrando en Israel. Es decir, volvemos entonces a entender que justamente en ese espíritu y en verdad, María expresando, ¿cierto? Expresando allí verdades eternas de su experiencia y de la Biblia.